Buenas a todos y a todas y bienvenidos. Hoy os traigo la planta verde que vemos en imágenes, que supongo que muchos de vosotros ya la conoceréis, y para el que no la conozca es la pamplina, que es una mala hierba muy común que se encuentra en muchos huertos abandonados y que recibe muchos otros nombres, como pueden ser alsine blanco, hierba gallinera o hierba pajarera. Por tanto, os podéis imaginar con estos nombres que es una hierba perfecta para nuestros exóticos, canarios o cualquier otra ave. Esta hierba está considerada como una mala hierba muy común en nuestros campos y crece de forma natural en medio de otras variedades, como podemos ver aquí, en medio de las ortigas y en medio de cualquier otra zona del huerto. Es una hierba que está considerada invasiva debido a su masiva germinación, que como podemos ver son esto que vemos en imágenes, que son unas capsulitas que dentro tienen semillas, que en este caso son semillas verdes, que aún no estarían hechas, pero que son muy apreciadas por los pájaros. Y debido a la alta germinación, podemos dárselas granadas a los pájaros, que les aportará muchas semillas. Debido a su estructura, es una hierba muy frágil, que se rompe fácilmente. Solo con tocarla se rompe. Y la podemos utilizar para ponerla directamente, conforme la cogemos del campo, ponérsela a los pájaros directamente o en la pasta de cría. Es una hierba que favorece mucho la estimulación para que las hembras ceben a los pollos. Por tanto, es muy recomendable dársela en época de cría. Además, aporta muchas vitaminas, sales minerales y oligoelementos. Tiene un gran aporte de vitamina A, lo que es muy bueno para los canarios blancos recesivos, ya que carecen de esa vitamina. Pero, sin embargo, también tiene muchos carotenos, por tanto, produce olor en algunas otras especies. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de dárselas. Y como vemos en las siguientes imágenes, yo en el huerto tengo bastante, y toda esta que vemos en medio del huerto, que está saliendo en medio de los brócolis, que también van a ser para los pájaros, la vamos a trasplantar y la vamos a pasar a la voladera o en macetas para poder dársela a los pájaros durante todo el año, que ahora después os enseño el proceso. Aquí tenemos bastantes plantas que cogimos otro día del huerto, y lo que vamos a hacer va a ser con la pamplina. Hemos cogido estas, las plantaremos en macetas para así poder darles todo el año a los pájaros. Y lo que vamos a hacer es plantarlas en macetas estas pequeñas, que las podemos meter dentro de la jaula, que la idea es plantarla, luego ponerla a los pájaros. Ellos se comerán lo que les parecerá, luego vamos a sacar la planta, volverá a brotar y así la tenemos para bastante tiempo. Y como vemos en esta, es una planta que con muy poco tallo, que tiene muy poca raíz, crece mucho arriba y muy rápido. Entonces, si le damos mucha agua, crecerá bastante rápido. Entonces, con una macita de estas pequeñas, tan sencillo como meter la raíz dentro, lo tapamos, ahora lo regaríamos y ya tendríamos una planta que cuando vuelva a coger tendrán bastante cantidad para comer los pájaros. La sacaremos, esta la utilizaremos para cuando estén en cría, para que se den bien a los pollos. La podemos o ir cortando trocitos y ir poniéndola dentro, o si no, es lo que digo, lo sacamos aquí y se dejan solo un trozo. Ese trozo luego lo vamos a poner en agua, volver a brotar y siempre tenemos planta disponible. Así que voy a plantar estas y os digo, como veis son todas iguales, tienen muy poca raíz y bastante parte aérea. Y ya las tenemos plantadas, como veis, con poco espacio de macetas,
porque estas aún son bastante grandes, pero lo ideal sería esta, que cabe dentro de una jaula. Y ya tenemos bastante cantidad de planta, que el que no la pueda recoger, que no lo tenga cerca, la puede plantar así, poniéndole poco a poco a los pájaros, ir cortando trocitos o en la pasta de cría. Y estas las hice el otro día. Que estas ya se han regado y han cogido, que el sistema es el mismo, una maceta pequeña y metido igual, pero estas ya han brotado hacia arriba. Y esta ahora le pondremos, por ejemplo, esta que tiene menos, a los canarios, y os enseño lo que os quería decir con que se lo coman y luego la sacan otra vez. Y esta la pondremos aquí, que están todos estos esperando a que me vaya yo, y nada más me vaya bajarán enseguida a comer y os enseño en un rato, mientras hago la faena del aviario, después cómo ha quedado. Como vemos, se han comido bastante, que han comido bastante de aquí arriba. También lo he dejado un poco rato, pero si lo he dejado más rato no quedaría nada más que el tallo. Pero bueno, he dejado aquí un poco del tallo y ahora ya se lo quitaremos y que vuelva a brotar otra vez. Y entonces volverá a brotar y para aquí X tiempo, cuando vuelva a estar otra vez, se lo podemos ir poniendo de seguido. Esta es una forma de darles verde si no tenemos un huerto cerca donde lo podamos recoger. Le podemos dar así todos los días.